se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Chava Chalón, hola. Hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Chava Chalón, a todos nuestros amados hermanos de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Soacha, sede Fontibón, los bendecimos en medio de este día, aún también aquellos que se encuentran en Tuluá, Valle del Cauca, bendecimos sus vidas, aquellos que nos escuchan de otros países, desde Aruba. Nos escucha Lice Ripoll, muchas gracias por estar ahí conectada siempre con nosotros y aquellos que se conectan hasta ahora desde San Andrés, mis amados pastores, los bendecimos, les damos gracias por estar ahí conectados, sé que el Padre aún también los está usando en medio de este tiempo precioso que el Padre les ha permitido, aún también sé que sus vidas son de mucha bendición en la tierra donde pisen sus pies y eso nos lo dice en su palabra y le damos gracias al Eterno por eso. Así que hoy vamos a iniciar un tiempo maravilloso, un tiempo especial, como cada Shabbat, como cada Kiddush. Y vamos a empezar a entender el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Daniel. ¿Cuántos capítulos tiene Daniel? 12. Quiere decir que ya estamos en esta recta final, ¿cierto? Y ha sido un tiempo precioso porque hemos aprendido mucha historia, porque es necesario aprender historia. Porque lo que ocurre, ¿ustedes qué creen? ¿Que Hasatán tiene nuevas estrategias? ¿Seguros? ¿O será que son las mismas desde el principio? Son las mismas desde el principio. Porque él es un copista, ¿sí? A él no le sale nada de su cabeza. Entonces, por lo tanto, siempre las mismas estrategias de Hasatán son las mismas. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Poder entender historia, comprender lo que sucedió, lo que ha pasado, ¿para qué? Para que usted no lo coja desprevenido. ¿Qué pasa cuando usted pasa por una misma alcantarilla que no tiene tapa y vuelve y pasa y al principio se cayó o se cayeron 3 y usted pasa y usted se cae? Quiere decir que usted entonces no ha podido entender que hay un peligro, ¿cierto? Que sino que usted anda como una persona que no discierne, no entiende y no mira el peligro y no mira lo que ha de suceder, sino que anda como cualquiera, ¿sí? Como uno que se levanta, camina normal y no se da cuenta de lo que ha de suceder o lo que está sucediendo o lo que sucedió. Algo que nosotros como latinoamericanos es que nosotros somos, muchos son muy mediocres, ¿sí? ¿Qué pasa? Por eso dice que nosotros somos un país tercermundista, ¿cierto? Un país que no estamos muy atrasados a muchos de los países más desarrollados. Dice, por ejemplo, ella tiene una tecnología impresionante y aquí hasta ahora está llegando 4G, por ejemplo, ¿sí? Así dando un ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que nosotros somos muy mediocres. Y aún también el Padre nos está formando en medio de esa fea costumbre o de esos malos hábitos de decir, pero ¿para qué vamos a aprender historia? Pero ¿para qué vamos a aprender lo que otros vivieron? Eso fueron ellos. Es importantísimo porque usted va a entender cuál es el peligro, la estrategia que Hasatán va a usar o está usando en medio de este tiempo. Que a veces nos coge desprevenidos, ¿por qué? Porque no estudiamos. ¿Por qué nos coge desprevenidos? Porque ni sabemos lo que ocurre aquí al otro lado del barrio, ¿cierto? Y no quiere decir que seamos chismosos, ¿cierto? Sino que podamos entender qué es lo que está sucediendo, cómo Hasatán está trabajando, cómo hace un ejército para enfrentarse al enemigo, cómo sabe cómo el enemigo pelea. Exacto, estudia las estrategias que tiene el enemigo. ¿Qué hace un equipo de fútbol cuando se va a enfrentar a otro? Mira partidos de ellos, ¿cierto? Mira cómo se mueven, mira quién es el que hace el gol, mira cuáles son las estrategias de ellos, ¿cierto? Lo analizan, lo estudian. Y a nosotros el Padre nos está encomendando a que nosotros también hagamos lo mismo, a que nos equipemos, a que nosotros empecemos a amar
la historia, la escritura, lo que está sucediendo. Y por eso es que hemos visto muchos personajes que usted... ¿Se acuerda cuando estudiamos Antíoco Epifanes? Como que no vieron esa enseñanza, ¿cierto? Esa enseñanza ya está en YouTube para que usted la mire y es del capítulo 8, ¿sí? ¿Quién fue Antíoco Epifanes? ¿Quién fue tal? No, pues yo solamente conozco al presidente de ahorita y eso que no me gusta meterme en él. Entonces ahí es donde el Padre nos está diciendo, a ver, despierten porque es necesario. Y eso es lo que vamos a estudiar en medio del capítulo 11. El capítulo 10 es un solo capítulo, usted no lo mire, el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Porque cuando desarrollaron, cuando dividieron las escrituras, o bueno, colocaron este versículo, de aquí a acá va a ser el versículo tal, capítulo tal, es un solo versículo. Es un solo capítulo, perdón. Es uno solo. Es como cuando vemos Bereshit y en Bereshit vemos que es el de 48, 49 y 50, es uno solo. Pero nosotros lo vemos 48, 49 y 50. Entonces lo mismo va a pasar acá. ¿Listo? Recordemos entonces eso. Y vamos entonces a iniciar, que usted esté dispuesto a aprender en esta mañana, esté dispuesto a que el Padre le ministre en este día y confiamos en el Eterno que Él nos permita estudiar hasta el versículo 35 del capítulo 11, para después continuar con lo que hemos venido aprendiendo. Así que usted va a tener en base Daniel, capítulo 10. El capítulo de Daniel, capítulo 10 de Daniel, es una introducción a la cuarta y última visión de Daniel. La cuarta visión de Daniel abarca los capítulos del 10 al 12. Esta sección de Daniel tiene lugar en la etapa final de la vida de Daniel, cuando Daniel estaba aproximadamente en la edad de 80-85 años. La estructura de esta cuarta visión, construida sobre las partes anteriores de Daniel, es un mapa profético de eventos futuros que rodean a Jerusalén. ¿Es necesario aprender la profecía? Claro, es necesario. Uno dice, uy, no, padre, pero es que profecía, no, déjeme los salmos y los proverbios. No, hay que aprender, hay que estudiar, porque es que a través de la escritura, a través de la profecía es lo que estamos viendo y pudiendo entender qué es lo que está sucediendo ahora. ¿Sí? Y no nos va a coger desprevenidos el día de que ha de venir nuestro Mashiach. Dice que es un mapa profético de eventos futuros que rodean a Jerusalén, Israel y los judíos. O sea, todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Hay 4 partes en esta cuarta visión. El capítulo 10 hasta el primer verso del capítulo 11 es una introducción, pero ahí vamos a darnos cuenta que es algo sobrenatural, es algo precioso, que es lo que yo le puse el nombre a esta enseñanza, a estas 2 enseñanzas que vamos a tener, y es restaurar la lucha espiritual o la guerra espiritual, como usted lo llame. Pero ¿de qué manera? De la manera que nos lo enseña la escritura, ¿cierto? No de usted gritar, patalear y hablar cosas incoherentes, sino realmente entender cómo se pelea espiritualmente. Cómo es la manera correcta, cómo peleó cada uno de estos siervos, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías. Cada uno de ellos tuvieron un encuentro maravilloso con el Mashiach, pero porque supieron entender y supieron aprender cómo se hace una guerra espiritual o cómo es una lucha espiritual. ¿Creemos que hay una lucha en medio de este momento? Hay una lucha espiritual muy fuerte en medio de este momento, en los aires de este lugar. O bueno, en los aires de las naciones. ¿Por qué? Porque se avecinan tiempos proféticos del cumplimiento de su bendita palabra. Entonces, ¿cómo los discernimos? ¿Cómo aprendemos a volver a restaurar? Porque algo que nosotros habíamos mirado, y es que cuando la gente entra en la restauración, entra en una religiosidad. Cuando la restauración no es eso. El llegar a la senda antigua no es eso, no es llegar a hacer rituales o colocarme vestiduras diferentes, sino que es totalmente diferente. Y muchos han dejado lo que es o por eso lo titulé Restaurando la lucha espiritual. Cada día necesitamos pelearla. Cada día necesitamos pelearla, cada día necesitamos ponernos la armadura, cada día la necesitamos. Entonces no podemos andar solamente de costumbres y religiones, porque así es como quiere ver el enemigo al pueblo de Israel. Pero los que el Padre ha abierto sus ojos, y nosotros que vamos a ir a abrir los ojos de otro a través del Ruach HaKodesh, pues eso es lo que nos está equipando el Padre en este tiempo. Así que la segunda parte, que es
capítulo 11, versículo 2 al 35 de Daniel, trata del futuro inmediato. La tercera parte del capítulo 11, del 36 al 12, 4, trata del futuro lejano, y la cuarta y última parte, la observación final que se encuentra en Daniel 12, del 5 al 13. Entonces, ahí vamos a ver cuatro divisiones en medio de este solo capítulo, ¿cierto? Para que usted lo entienda. El capítulo 10 quita el velo de la lucha angelical y demoníaca para las naciones. Aquí vemos el poder de la oración junto con el plan y el propósito de Yahweh. El príncipe de Persia es una fuerza demoníaca que impide que llegue el mensaje de Daniel, quien ha de estar orando, clamando, estando en ayuno durante 21 días. El mensaje, vamos a leerlo más adelante. Vamos a empezar a ver la introducción al capítulo 10. Y vamos a empezar a leerlo. Dice: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, se reveló un mensaje a Daniel cuyo nombre se llamaba Belsasar. El mensaje era verdadero, pero el tiempo señalado fue largo, y entendió el mensaje y entendió la visión. Dice acá en otra versión: en el tercer año del reinado de Ciro Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Tercer año de Ciro. El momento de esta cuarta revelación tiene que ver en el año 536 antes del Mashiach, en el tercer año de Ciro. Ciro derrotó a Babilonia en el 539 antes del Mashiach con la caída de la ciudad. Eso lo vimos en Daniel capítulo 5. Y en las 70 años después del cautiverio babilónico de Daniel, tomado cautivo en el año 605 antes del Mashiach, y ahora en este momento de esta cuarta visión que él tuvo fue cuando él tenía 85 años. También nos dice tiempo señalado. El tiempo que rodea este mensaje es largo, teniendo en cuenta que todo el alcance de esta está hasta el fin de los días. En este momento Daniel será resucitado, y lo vamos a ver más adelante, la resurrección. Cuando venga el Mashiach, dice que los muertos en el Mashiach resucitarán. Dice, las palabras hebreas traducidas a designado o tiempo son Sabá, T-S-A-B-A. Significa lo que sale, ejército u ejército. Gadol también, que significa grande o grande. Entonces esto quiere decir, y traducido literalmente, como una gran tarea o una gran guerra. Entonces, ¿qué es lo que ha de venir? Una gran guerra. Dice, la visión a seguir se refiere a una lucha, una larga lucha con respecto a su pueblo y a su ciudad. El pueblo de Daniel está enfocado en estos eventos porque las palabras y los convenios de Yahweh son irrevocables a través de Israel. Yahweh cumplirá su propósito. Así que este rey Ciro es el que terminó oficialmente el exilio de Babilonia. Oficialmente no todos regresaron a Babilonia, no se completó totalmente porque solo regresó aproximadamente un 10% de judíos. Por cuanto a las tribus del norte, ya nunca regresaron, ¿cierto? Ya hemos aprendido un poco, y hasta el día de hoy muy poquitos han regresado, ¿cierto? Han vuelto nuevamente a esa vida verdadera, y muchos todavía se encuentran esparcidos en medio de los 4 puntos de esta tierra. Entonces dice que se revela esta profecía de Daniel, y vamos a ir al capítulo 2, al versículo 2, perdón. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas en que Daniel estuvo en aflicción. A partir de este día vamos a empezar a ver, a poder ver y entender cómo es una lucha espiritual. ¿Cuántas semanas estuvo? 3 semanas. ¿Cuántos días son? 21 días. 21 días, y más adelante lo vamos a ver cómo fue la manera en que él se apartó esos 21 días. No como de pronto muchas veces de nosotros decimos, voy a ayunar, pero sigo haciendo las mismas cosas, o no tengo un tiempo especial de dirección, de instrucción del Eterno. Pues es difícil que el Padre hable, ¿cierto? Entonces vamos a darnos cuenta que empieza un tema muy importante que se llama la lucha espiritual, y que es necesario que nosotros empecemos a vivirla. ¿Sí? No esperen que diga, es que yo no puedo, es que a mí me cuesta. No pongamos excusas. Muchas veces nosotros decimos, es más adelante, otro día. No, empecemos a prepararnos espiritualmente.
Y para que usted, ¿quién debe ser como ese Daniel? ¿Ninguno? No, pues nadie. No, terrible. No, anhelamos ser como Daniel, pero como Daniel menguaba cada día, como Daniel moría a sí mismo cada día. Y nos vamos a dar cuenta, dice, a partir de este momento empezamos a ver la lucha espiritual y también podríamos titular este tiempo como fortalecidos para estar en los tiempos que han de venir. Dice que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por un espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado. En hebreo, esto de manjar delicado también podría traducirse como pan fino, comida de un alto nivel en aquella época, lo que hoy se diría comida gourmet. Dice el versículo 3, en el mismo versículo. Sí, el versículo 3. Ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con engüento. Esto quiere decir que dejó de usar toda clase de aceites esenciales, perfumes, y en otras palabras, fueron 3 semanas de no estar pensando en la necesidad de su cuerpo, ¿cierto? En pensar en los deleites de este mundo, porque a quién no le gusta comer. A todos, ¿cierto? A todos nos gusta comer rico, ¿cierto? Uy, qué rico ese chocolatico, o esos huevitos, o esa bandeja paisa, bueno, lo que a usted le guste comer. Pero dice que él se abstuvo de los deleites de la carne de nosotros y aún de estar pensando en su cuerpo. Nosotros cada día, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Cómo me voy a peinar? ¿Qué voy a hacer? Tengo que estar bien presentado. Pero a Daniel no le importaba eso, no quiere decir que andaba pues que ni siquiera se bañó, ni siquiera lavó la boca, no. Pero sí, no le estaba despojado completamente de aún del afán diario de cada uno de nosotros. Y ahí empieza cómo nosotros empezamos a tener una lucha espiritual. ¿Cómo? Menguando. Que empezamos a dejar lo que los deleites de mi carne, mis deleites, mis preocupaciones, lo que yo necesito, y muchas veces nosotras las mujeres somos como Marta, ¿cierto? Afanadas y turbadas, y que el almuerzo, y que qué vamos a hacer de desayuno, y qué toca hacer, y cómo le hago, y cómo. Y a veces el Padre dice, quieta, sé como María, ¿cierto? Primeramente busca lo esencial, que es la dirección del Mashiach. Y es algo que el mismo Padre le lleva a uno a hacer, ¿sabe? Es algo que el mismo Eterno le inquieta en medio del alma y del corazón a cada persona. ¿Para qué? Para tener un tiempo de apartarse, un tiempo de instrucción. Así que tenemos que estar con los oídos espirituales abiertos y atentos para saber cuál es el momento que nuestro Mashiach nos quiere en su presencia, porque viene algo sobrenatural y lo vamos a entender en la vida de Daniel. Dice que él dejó a un lado sus deleites, los deleites del mundo, sus deleites de su carne, se olvidó del gusto por saciar la carne. Fueron 3 semanas de concentrarse en el Eterno, en estudiar, en orar y en afligirse delante de la presencia del Eterno. Entonces ahí es donde vemos cómo es la lucha o la guerra espiritual. No es zapateando ni gritando, sino que empezamos a apartarnos, a buscar la dirección del Mashiach. Y ahí estamos librando una batalla. O estamos enfrente de una batalla. Dice, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Esto es un poco de lo que se hace cuando se guarda luto, y lo hacía como una manera de manifestar solidaridad ante una tragedia o aflicción del pueblo de Israel. Hace 8 días aprendíamos con Lucía acerca de las 70 semanas, ¿cierto? Y estaba hablando acerca de que ya se habían cumplido los 70 años de exilio. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que todavía no se veía que el pueblo retornara o regresara, ¿cierto? Y entonces había un luto, una tragedia en medio del corazón de aquel que le duele, lo que hoy nos enseñaba Alejandro a través de la administración, lo que le duele su pueblo. ¿A quién le duele su pueblo? Lo que está sucediendo. ¿A quién le duele sus casas, sus hijos, su familia? A cada uno nos aflige, eso trae aflicción del alma. Entonces cuando trae aflicción del alma, ¿yo qué hago? Buscar la presencia del Eterno, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba pasando con Daniel? Estaba afligido por lo que estaba sucediendo, estaba afligido aún por lo que tuvo que vivir, por lo que estaba viviendo, pero más que todo no por él, sino por lo que estaba pasando en medio de su pueblo. Porque su pueblo, ¿qué? No se quería arrepentir. ¿Y a quién no le aflige que 1 vez y 2 veces y 3 veces si usted le habla a esa persona y esa persona no se arrepienta y no cambia? A mí me aflige. Nos aflige a nosotros porque decimos, Padre, que entienda la oportunidad y la misericordia que tú le estás entregando, para que entienda y cambie y se arrepienta, Señor.
Sí, muchas veces nosotros decimos, Señor, pero todo lo que le sucede y no entiende. Eso aflige. Sí aflige el espíritu, pero nosotros nos fortalecemos en el Mashiach y Él es el que hace la obra. Pero acá estábamos viendo que estaba la angustia del corazón y estaba lo que estaba pasando dentro del alma interiormente en la vida de Daniel. Dice en el versículo 4 y 5. El 23 de abril, dice acá en una versión, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi un hombre vestido con ropas de lino y cinto de oro puro alrededor de la cintura. Y vamos a empezarlo a estudiar. Durante este periodo de 21 días, Daniel ayunó de cualquier comida de celebración y mantuvo una dieta escasa, similar al capítulo 9, lo que estaba sucediendo. Daniel estaba en estado de oración y duelo antes de esta visión. Quiere decir que antes de que el Padre nos entregue algo sobrenatural, algo que la respuesta que usted está pidiéndole al Eterno, la respuesta no es como cuando usted coge una varita o uno quiere, ¿no? Y todo se cumpla ya. Y Padre, dame una respuesta. ¿Cuántos días tardó en venir la respuesta? 21 días, pero dice más adelante que desde el principio que Daniel dispuso su corazón para afligirse delante de la presencia del Eterno, comprender la voluntad del Mashiach, ya había venido la respuesta. Pero hay una guerra espiritual que impide que la respuesta hacia su pueblo sea dada a aquel que está clamando hacia el Eterno. ¿Qué quiere decir o qué nos enseña? Que usted no se debe cansar, o que usted y yo no nos debemos cansar hasta que la respuesta no venga. Porque ¿qué pasa? Usted está clamando por una familia y usted cree que a Satán la va a soltar así de fácil porque usted oró 20 minutos, una hora por él. No. Es una guerra constante de años para muchos, como nos costó a nosotros 6 años para que viniera un alma. Pero detrás de esa alma tengo 2 acá más. Amén. Y detrás de esa alma vienen muchas más. O sea, a veces usted no dice, Padre, pero llevo 4 años, Señor. Llevo 2 años, llevo un mes clamando y no veo la respuesta. Y el Padre dice, no se canse. Porque es que hay una guerra, una lucha espiritual para que esa alma sea suelta de las manos del maligno. Las manos del maligno. ¿O usted qué cree cuando usted le dice a un ladrón, Señor ladrón, devuélvame el celular, es tan amable? Y él le dice, bueno, sí, no, tuvo compasión. No, el enemigo no es así. El enemigo, bueno, ¿quieren un alma? Tome, le doy el alma que usted que la tanto anhela. No, porque a través de esa persona vienen familias. A través de una sola persona pueden venir muchas otras personas, porque esa misma persona puede ser usada por el Mashiach. ¿Para qué? Para ir a naciones, para ir a otros lugares. A veces el Padre nos dice, pelea la batalla por un alma. Y usted dice, ay, pero Señor, por un alma nomás. Esa alma puede traer muchas personas a los pies del Mashiach. Es impresionante. Por eso yo le decía mi testimonio, que es vivo y real. Mi propósito era simplemente pelear la batalla por mi esposo, nada más. Yo decía, Padre, pero otros, y no, por su esposo. Y a través de mi esposo, 3 de su familia están acá, como es mi suegro, mi suegra y el primo de él. O sea que a través de uno ganamos 3 más, ¿cierto? Y a través de ellos 3 más, el Padre los va a usar para otros más. Y eso es el que usted no se canse de clamar. Y eso es lo que nos enseña Daniel a través de lo que estaba sucediendo. De que usted no se canse antes de recibir esa respuesta. La respuesta viene, pero hay que pelearla. Entonces usted no debe bajar la guardia. Usted permanezca firme en el Mashiach. Usted cree en sus promesas y se va a dar cuenta que el Padre va a traer respuesta. Pero depende de la actitud de su corazón. Entonces por eso Daniel, antes de que viera esta gran visión sobrenatural, un encuentro con el mismo Yeshua, dice que estaba menguando, muriendo a su misma humanidad, muriendo a muchas cosas, porque ¿qué pasa? La carne, si no mengua, el rúa no puede permanecer. Si mi carne no mengua, el rúa no puede estar en medio de un lugar contaminado. Y dice que la carne, dice que está siempre anhelando las cosas de lo malo, siempre está anhelando lo malo, siempre hay una yesedará, ¿cierto? Una intención al mal. Eso es lo que quiere o siempre quiere nuestra carne, saciar
las cosas que no vienen de parte del Mashiach. Pero cuando nosotros menguamos y morimos, dice que viene la presencia del Ruach HaKodesh y podemos entender la voluntad del Eterno. Para que usted pueda comprender la voluntad del Eterno, necesita el Ruach HaKodesh. Para que usted pueda comprender lo que el Padre quiere en medio de este tiempo, necesita menguar, necesita morir, o necesitamos morir y menguar. Dice que la oración de Daniel también correspondía con el tiempo de Pesach, de la Pascua, algunos lo conocen, que comenzó el día 14 del primer mes y duró hasta el día 21 del mes de Nisan. Esta visión tiene lugar en el primer mes. Dice que Daniel había reservado este periodo de 21 días para llorar y orar o clamarle al Eterno. Este periodo incluyó la semana de Pesach, pero el periodo de Daniel procedió a Pesach en 2 semanas. Daniel fue más allá de lo que Yahweh quería, porque Daniel era alguien que buscaba entender y conocer al Eterno. Es como cuando nosotros nos dicen, vamos a ayunar 8 días. Y usted todo juicioso a veces de pronto, sí, voy a ayunar 8 días, y el Padre a veces le pide a usted más, solo a usted. A los demás no, le pide a usted más. Y uno dice, pero no, Padre, pues ya son 8 días, ¿cierto? Uno limita la presencia del Eterno, uno limita la respuesta del Mashiach. Y a veces el Padre le dice, ayuna más, mengua más tiempo en mi presencia. Y dice, no, Señor, pero ya llevo 2 horas. Ya con esas 2 horas es suficiente. Y a veces cuando ya el Padre le pide a usted 15 minutos más, o le pide a usted 1 hora más, o le pide a usted 3, 4, 5, 10 días más de buscar la presencia del Eterno, es porque hay algo sobrenatural que viene. Por eso es que usted no puede limitar cuando usted se dispone a decir, anhelo tu presencia, no puede limitarse a lo que el Mashiach quiere que usted le entregue. Usted no puede decir, Padre, en 2 días, no, el Padre le dice a usted 8. Ahí es donde nosotros decimos, las cosas no se hacen por religión, ni las cosas se hacen por imposición, ni las cosas se hacen porque la otra persona me dijo, sino porque realmente mi relación con el Mashiach me lleva al tiempo necesario que yo quiera tener con él. Al tiempo que él quiere que yo tenga con él, a este tiempo maravilloso, donde el Padre le va a entregar o le va a confiar o le va a mostrar aún muchas más cosas que necesita usted o que necesitan las demás personas. Dice, el primer mes del año judío es Aviv, el mismo que Nisan según Éxodo 12. El día 14 del primer mes de la semana de Pesach comenzó y terminó el día 21 del mes. Este evento ocurrió en el primer mes del año judío correspondiente a marzo-abril de nuestro calendario. Dice que está hablando de un río, ¿cierto? Este río también se conoce como el río Tigris, que está en Babilonia. Y recordemos que estamos hablando de una persona ya de edad, de 85 años, que estaba Daniel, que ayunaba de esta manera, que se aflige y cualquier médico actualmente le podría impedir, ¿cierto? Que no, ¿cómo se le ocurre a usted ayunar? No, porque usted ya necesita de edad, usted ya es un señor de edad. Pero decía, él no se limitaba a nada, era un ancianito, por así llamarlo, que aún todavía menguaba. Uno decía, no, que los jóvenes mengüen, que los jóvenes oren. No, porque si el Padre lo llama a usted a que usted mengüe, a que usted, no, pero Padre, acuérdate que yo tengo tal cosa. Y el Padre le dice, no se limite, aún con esta panza que yo tengo, no me limito a adorarle al Eterno. Dice, cuidado, pasito, dance pasito. Sí, uno danza con precaución, pero uno danza es cuando le entrega lo mejor al Mashiach. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos hablando de las disciplinas espirituales que tenía Daniel, ¿cierto? Aún con toda la edad que tenía, o aún con todo lo que él había pasado, dice que sus disciplinas espirituales nunca dejaban de ser. Dice, ¿qué más nos enseña? Vamos a vernos y darnos cuenta que en medio del capítulo 5 dice, versículo 5, dice, levanté los ojos y vi a un hombre vestido de ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Y vamos a ver varios acontecimientos y nos vamos a dar cuenta que a varios de la escritura se le presentó ese hombre vestido, dice con apariencia de hombre, pero con unas vestiduras de lino o con unas vestiduras totalmente de santidad. Así como en el capítulo 9 vimos que se le apareció un ángel. ¿Qué ángel se le apareció? El ángel Gabriel, ¿cierto? Aquí Daniel va a tener otra aparición.
Y esa aparición ya no va a ser de un ángel, sino va a ser del mismo Mashiach. Yeshua fue el que se le apareció. Muchos estudios hablan de que es otro ángel, que habían como 2 o 3 ángeles, pero nos vamos a dar cuenta que es el mismo Yeshua. En Daniel capítulo 10, y vamos a ir a otra referencia en Apocalipsis 1, 13, 15. Y Dieguito, ¿me la lees, porfa? Apocalipsis 1. 13 al 15. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Así es. Dice, vamos a darnos cuenta que dice en Daniel capítulo 5, versículo 5, dice: levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y cinto de oro puro alrededor de su cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Similar, ¿cierto? Entonces vamos a ver que en Daniel 10 y en Apocalipsis 1 vamos a ver unas referencias o unas similitudes. La apariencia en Daniel era cierto hombre, y dice en Apocalipsis como el hijo de hombre. Dice que la ropa era vestido de lino, y en la otra dice vestido con una prenda. En el otro dice cuya cintura estaba ceñida con oro de Upaz. En Apocalipsis, en otras versiones dice ceñido al pecho con una banda dorada. La cara enfrentada a la apariencia de un rayo, y dice que su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, blancos como la nieve, sus ojos como antorchas de fuego, y al otro dice que sus ojos como una llama de fuego. Los brazos y los pies, sus brazos y pies como bronce bruñido, y sus pies, en el Apocalipsis dice, sus pies eran como talón fino, como refinado en un horno. Y su voz, dice que el sonido de sus palabras como la voz de una multitud. Y en Apocalipsis dice, su voz como el sonido de muchas aguas. ¿Y se acuerda que cuando estudiábamos las aguas que representan? ¿O que representaban los mares? Las naciones, multitudes. Y dice, todo lo que nosotros vamos a aprender o estamos aprendiendo, lo que nos enseña este libro para el futuro es más hermoso, más que aprender esto, más que usted conocer historia, más que usted conocer la profecía. Lo más hermoso es saber que somos parte para el cumplimiento de esa profecía. Usted y yo hacemos parte de ese cumplimiento. En estos últimos tiempos, todo lo que hemos tenido que vivir y lo que vamos a seguir viviendo hace parte de su plan profético para el regreso de nuestro Salvador. Quiere decir que todo lo que usted vive es necesario para que se pueda cumplir la palabra. Todo lo que sucede en medio de esta tierra es necesario para que la palabra se cumpla. Todo es necesario, todo usted dice, pero no, padres, son momentos tristes, momentos de aflicción, momentos difíciles que estamos viendo. Es necesario porque hacemos parte del cumplimiento del tiempo del fin. Y es maravilloso y es precioso que usted y yo hagamos parte de eso. Hagamos parte de que la palabra se cumpla. Y dice que todo lo que pasamos en el Mashiach es necesario que acontezca. Porque es que a veces pasan unas personas no por el Mashiach, no por lo que están viendo por el Mashiach, sino por tercos, por necios, por obstinados, por rebeldes. Pasan situaciones de las cuales el Padre no quería que usted pasara. Pero pasan situaciones, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? O es porque usted está haciendo la obra correctamente en el Mashiach y tiene que vivir aflicción y tiene que pasar por esos procesos, o usted son las consecuencias de sus acciones, de su rebeldía, de su falta de decisión
y de todo lo que está pasando cuando usted no le permite al Eterno que actúe en medio de su vida. Entonces, las cosas que tenemos que vivir en el Mashiach son necesarias que acontezcan. Lo que usted ya vive que es fuera de la voluntad del Mashiach es la consecuencia de su pecado. Es la consecuencia de que usted no quiere cambiar. Entonces ahí no diga, padre, pero ¿por qué yo tengo que sufrir esto? Entonces usted analice. Y usted diga, ¿proviene de ti o de mi consecuencia? Porque hay dos maneras que usted puede mirar las cosas. O esto que estoy viviendo proviene, hace parte de tu voluntad, o viene de la consecuencia que yo misma acarrié para mi vida. Entonces, por eso le aclaré, todo lo que pasamos en el Mashiach es necesario que acontezca en el Mashiach. ¿Listo? Vamos a ir a Ezequiel 1, 26, 28. Hay más atresito de Daniel. Ezequiel 1. Ezequiel 1 es impresionante. 26, 28. Él estaba viendo, tenía una visión de los seres vivientes. Estaba viendo algo sobrenatural. Y vamos a ver qué dice en el 26, versículo 26 al 28. Sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lápiz lazuli. En este trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de un hombre. ¿Quién era? Yeshua. De lo que parecía ser su cintura de para arriba, tenía aspecto de ámbar reluciente, titilante como el fuego, y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brillaba entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Adón cuando la vi. Caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Cuando hay un encuentro sobrenatural con el Mashiach, ¿a qué lo lleva a la persona o a qué nos lleva? A una humillación. Es algo que usted no se puede resistir. Y es algo que muchas veces nosotros nos resistimos. Ay, porque qué dirán que yo llore, porque qué dirán que yo me arrodille, porque qué dirán. Usted está teniendo un encuentro con el Mashiach. Así muchos no lo entiendan, lo que vamos a ver con Daniel, que cuando él tuvo el encuentro con el Mashiach, los de al pie no veían lo que estaba sucediendo, solo Daniel lo veía. Quiere decir que la presencia de Yeshua está en medio de este lugar y solamente el que la anhela puede tener ese encuentro con el Mashiach. Solamente el que anhela fervientemente poder conocer la voluntad de Él es el que tiene esa relación, es el que tiene ese encuentro. Entonces, estaba pasando con Ezequiel lo mismo. Dice que Ezequiel estaba teniendo una visión de una manera sobrenatural. Y dice que él también vio y tuvo ese encuentro con el mismo Yeshua. En el capítulo 5, en el versículo 5 de Daniel, estamos recordando que quienes vestían de lino eran ¿quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que vestían de lino. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Yeshua. Entonces podemos mirar que él venía vestido de lino. Dice que el oro, dice, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. El oro de la región de Ufaz era la región donde se encontraba el oro más fino. Ufaz es una región. Dice que su cuerpo era como de belirio. El beliro, hay diversas opiniones de qué era exactamente. Según algunos comentaristas, era un metal de apariencia cristalina azulada. Entonces nos tratamos de imaginar la apariencia de este varón vestido de blanco lino, ceñido de un cinturón de oro muy fino y su cuerpo con apariencia de cristal azulado. Entonces usted se da cuenta, si usted nomás cierra los ojos y se imagina, es algo hermoso. Y eso es algo que me ministraba el Eterno cada vez que yo estudiaba eso. Yo decía, Padre, precioso, poder que nosotros anhelemos tener ese encuentro. Y de pronto muchos lo hemos tenido, los que hemos anhelado la presencia del Eterno. Quizás no lo hemos visto en ese esplendor de gloria impresionante, pero usted sabe y ha tenido ese encuentro, por eso su vida y la mía no volvieron a ser las mismas. Por eso mi vida y su vida cambió de una manera sobrenatural, que nos dicen, usted, sí, yo. Muchos se sorprenden por lo que el Padre ha hecho en nosotros, pero es porque nosotros hemos anhelado.
Dice que más adelante, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Quiénes han estado en algún momento en un estadio? O de pronto han visto por televisión si no han estado dentro de un estadio. ¿Cómo se escucha? Un bramido gigante. Y así eran las palabras de él, de como si fuera un estruendo impresionante, como de un relámpago. Y estruendo, entonces, cuando más o menos nos imaginamos cómo es el estruendo de sus palabras, como el estruendo de una multitud. Dice más adelante, este varón es Yeshua. En Apocalipsis 12 vemos una descripción exacta como la del apóstol Juan. La vestimenta nos habla de un sacerdote que está manifestándose y nada menos que era el sumo sacerdote. Para que usted lo apunte, Apocalipsis 1, bueno, el que ya le hemos leído, del versículo 4 hasta el 10. Dice, vamos a leer Apocalipsis 1 del 11 hasta el 15, que fue ya una parte que leímos. Dice, yo soy, en unas traducciones dice el alfa, la omega, pero una traducción real, yo soy el alef y el tab, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca nieve, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Las aguas representan las naciones, pueblo, multitudes, es decir que cuando él habla, él está siendo el vocero de las multitudes de las tribus de Israel, que han de ser redimidas. Su voz representa a las tribus en el exilio, su muerte es por las tribus de Israel que estaban en el exilio. Dice, versículo 7 de Daniel, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Quién también tuvo un encuentro así? En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Pablo. En el camino a Damasco, Yeshua se le manifiesta a Pablo, quien iba con otros hombres que escucharon el estruendo, pero no distinguieron la voz. Un suceso muy parecido a lo que pasó a Daniel. Y esto muestra que realmente el Eterno se va a manifestar a personas específicas que tienen un llamado muy clave para la redención. Que usted sea y anhele ser un escogido para la redención de los últimos tiempos. Porque eso es de anhelo. Si hay un llamado y si el Padre ha escogido y Él sabe para lo que usted y yo vamos a ser usados en medio de este tiempo. Pero también tiene que haber un anhelo. Porque si usted no anhela fervientemente su llamado o lo que el Padre lo mandó a hacer, pues sencillamente pues el Padre no se va a desgastar con una persona que no quiere, que simplemente quiere ser una persona que viene, se sienta y vuelve y se va. Pero una persona que sea clave en la redención anhela un encuentro con el Mashiach. Y es necesario que lo tenga para poder comprender la voluntad del Eterno. Pero es lo que le digo, eso es anhelo del alma, un alma ferviente por el Mashiach. Dice en el versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Y esto también fue lo que vimos en Apocalipsis y en Ezequiel, y cada uno de estos personajes como Juan y Ezequiel dice que quedaban muy debilitados ante la presencia del Eterno. Dice más adelante, para que usted lo apunte también, Isaías 6:5. Cuando Isaías tuvo ese encuentro con el Mashiach, dice que así que dije, ay de mí porque soy deshecho, porque soy un hombre de labios inmundos y habito en medio del pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, al Adón de los ejércitos. ¿Qué pasa cuando hay un encuentro real y genuino en nuestras vidas?
reconocemos nuestra condición pecaminosa delante del Eterno. El que diga, no, pues nada, yo me sentí normal, pues la verdad sí, yo tuve un encuentro, pero su vida sigue igual, es un mentiroso. Porque es completamente imposible que usted, teniendo un encuentro real con el Eterno, usted siga siendo la misma persona. Que claro, que tenemos muchas fallas, muchas cosas, de las cuales el Padre va a seguir formando y trabajando en nosotros, pero que su vida va a empezar a dar giros, a empezar a cambiar de una manera correcta. Dice en el capítulo 9, Gabriel se refiere a Daniel como el hombre muy amado. En el versículo 10 de Daniel, en el versículo 10, y en el versículo 19 se hace referencia a Daniel como un muy amado. Por lo que vemos en los capítulos 9 y 10, Daniel cultivó una relación con el Mashiach a lo largo de los años. Daniel era un hombre consistente, uno que oraba y buscaba al Eterno en nombre de los demás. Daniel persiguió la justicia incluso cuando eran rutas más fáciles. En lugar de ayunar 7 días en la Pascua o en Pesach, Daniel ayunó 21 días. Daniel lloró por su pueblo y su difícil situación. Daniel es un ejemplo para todos los que queremos ser parte de la batalla del Eterno. Y Daniel podría ser usado por Yahweh porque se hizo disponible. Si usted quiere ser usado por el Eterno, tiene que hacerse ¿qué? Disponible. Aquí estoy, Eterno. Y eso era lo que Daniel. ¿A los cuántos años Daniel tuvo ese encuentro con el Mashiach? 85 años, ¿cierto? Pero ¿desde cuándo empezó la relación con el Mashiach? Desde el principio. Antes de los 15. Antes de los 15, porque en los 15 o en los 17, que fue cuando llegó exiliado a Babilonia, dice que él se determinó no contaminarse con la comida del rey. Quería, o podemos decir que desde antes él estaba siendo formado en la obediencia al Mashiach a través de los mandamientos, a través de la Torah. Quiere decir que el trabajo y el esfuerzo de sus padres valió la pena. Lo que veníamos hablando, o lo que hablamos en un principio de cómo, por qué Daniel tenía estas características. ¿Dependía de qué? De un padre y una madre que se esforzaron por enseñarle la Torah. Y que ya a los 15 o 17 años tenía que enfrentarse y poner por obra lo que ya ellos le habían enseñado. Y dice que durante toda su vida su relación fue más fuerte con el Mashiach. Quiere decir que hasta lo que usted el día de hoy le ha entregado al Mashiach no es suficiente para él. Su relación hasta el final de los años, hasta cuando el Padre se lo lleve a usted, o hasta cuando el Padre nos lleve, se cierren nuestros ojos, su relación debe ser más fuerte con el Mashiach. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nos vamos a acostumbrar a lo que hasta el día de hoy le hemos entregado. Hasta lo que mi relación hasta el día de hoy ha sido con el Eterno. Padre, pero es que llevo tantos años contigo. No, tiene que cambiar. Quiere decir que va de gloria en gloria. Su relación con el Eterno tiene que ir de gloria en gloria. Ese es el orden del Eterno, o ese es el orden que él anhela que todo siervo del Mashiach anhele cada año, año tras año. Usted será que usted imagine su vida hace 3 años, no más 3 años. ¿Era la misma el día de hoy? No era la misma, pero usted no puede acostumbrarse a que lo que entregó este año lo tenga que entregar el otro año igual de la misma manera. Su mayor esfuerzo debe entregar, su mayor sacrificio debe entregar, su mayor obediencia debe entregar. Eso lo va a llevar a usted ¿a qué? A una madurez, donde el Padre le va a entregar mayores tesoros. Es como cuando usted, algo que he hablado en un tiempo con mi pastora, es cuando usted le entrega $1.000.000 de pesos a David. David, ¿usted qué haría con $1.000.000 de pesos? Comprar dulces, ¿sí? Me compro un balón. Pero ¿qué hace una persona de 30 años con $1.000.000? Ya es diferente, no se va a poner a comprar dulces y balones, ¿cierto? Porque hay madurez. ¿Qué quiere decir el Eterno? Que si hasta lo que el día de hoy el Padre le ha entregado, usted no se conforme con eso, porque Él se lo entregó cuando usted quería balones y dulces. Pero como usted año tras año debe haber una madurez en su vida, el Padre le va a entregar mayores cosas del reino, que no se los puede entregar a una persona que no anhele.
o a una persona que no esté maduramente espiritual. Y no estamos hablando de edad, porque de edad podríamos decir el padre no le puede entregar nada a David, pero puede ser más maduro que el de 80. Eso depende de la relación espiritual. Entonces aquí no estamos, en el eterno no estamos hablando de años, estamos hablando de relación y de madurez espiritual, para que el Padre le confíe a usted mayores tesoros. Entonces, listo, lo que pasó este año, perfecto. ¿Aprendimos muchas cosas? Muchas. ¿Fuimos formados? Muchas. ¿Maduramos? Claro. Quiere decir que el otro año Valentina no puede ser la misma, tiene que madurar, tiene que crecer, porque mayores cosas del reino le va a entregar. Lo mismo a nosotros que estamos de este lado. Bueno, Padre, pero no, pues ya me conformé de estar acá. No, son mayores cosas que el Padre le quiere entregar. Entonces vemos en la vida de Daniel que desde el principio hasta los 85 pudo tener ese encuentro cara a cara. No quiere decir que no lo conociera, pero que tuvo el privilegio de conocer cara a cara al Mashiach. No quiere decir que no lo haya conocido, no quiere decir que no era un hombre de intimidad, un hombre, al contrario, era un hombre de fe, que el Padre lo recompensó. ¿Qué más recompensa que nosotros es verle al Padre cara a cara? ¿Qué mayor recompensa para el pueblo de Israel, para los hijos llamados y escogidos, es poder ver a mi Padre cara a cara? Y eso es lo que anhelamos nosotros, ¿cuándo? En la Nueva Jerusalén. ¿O les gusta este mundo? No, segundo no nos gusta. Bueno, bendito el Eterno que nos ha guardado, nos ha bendecido, pero este mundo no nos pertenece. Nada de lo que hay acá nos pertenece. Nuestra tierra no es esta. Acuérdese que nosotros somos peregrinos en medio de esta tierra. Y esta tierra no nos pertenece. Estamos exiliados esperando, como Daniel esperaba, volver nuevamente a Jerusalén. Dice... Dice en el versículo 11 de Daniel: y me dijo Daniel, varón muy amado. ¿A quién le gusta que le hablen lindo? Oh, a todos, ¿cierto? A todos nos gusta o que le digan, ¿qué Diego? Muévalo a su esposa. No, mi amorcito divino, mi amor, mi mono bello. No sé cómo le hablará, ¿sí? O yo le hablo a mi esposo, mi cielo. Yo hablo de mi esposo, mi cielo, mi amor, mi negro. No, yo no le digo así. Sí, mi amor, entonces pues claro, pero si le hablan a usted, ¿qué hubo? ¿Qué? A nadie le gusta que le hablen así. Cuánto más hermoso es que el Padre le diga, muy amado. Janet, eres muy amada por el Mashiach. Ay, qué hermoso, Señor, gracias. Sígueme diciendo cosas así de preciosas. Mire, cualquiera se derrite, y más cuando viene de nuestro Padre. Cualquiera se derrite que diga, eres tan amado por todo lo que haces, eres tan amado por todo lo que me buscas, eres tan amado y tan amada, que usted dice, gracias. Eres tan amada cuando tomas esa decisión, eres tan amada cuando eres fuerte. Y uno dice, ay Señor, no, eso se me lagrimean los ojos de solo pensar de que el Padre le dice, varón, eres muy amado. Entonces, estamos temblando del susto, porque estaba recordando que Daniel estaba temblando del susto por la presencia del Eterno, pensando en todo lo que no había hecho, de pronto todo lo que había dejado de suceder. Pues claro, uno delante de la presencia del Eterno, Señor, ¿qué no hice? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y el Padre le dice, calma, yo te amo, tranquilo. Y a veces uno siempre espera el regaño del papá, ¿cierto? A veces le pasa, no sé, a algunos chicos les pasa y que dice, necesito hablar con usted. Hijo de madre, ¿qué hice? ¿Cierto? No, o aún cuando nos llaman nuestros pastores, ¿cierto? ¿Qué hice? No, Padre, necesito hablar contigo. Dios mío, que no. Y empieza usted a estar angustiado cuando dice, tranquilo, te voy a dar un privilegio. ¡Oh! Claro, Padre. Eso fue lo que vivió Daniel en ese momento. Calma, que yo te amo, tranquilo. Y el Padre dice que él mismo le dio las fuerzas para ponerse de rodillas con sus manos, o sea, como en forma de gateo, para poder escuchar lo que el Padre tenía que hablarle. No pudo más. Y dice que hay otros, como Ezequiel, dice que lo pudo mantener en sus rodillas, o lo pudo mantener de pie cuando el Padre hablaba, porque no podían delante de la presencia del Eterno. Dice, y eso es lo hermoso cuando nosotros nos vamos a presentar delante de la presencia del Padre.
Para que usted lo apunte, Isaías 6, 5, 7. Lo que hablábamos de Isaías. Dice en Isaías el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué hermoso cuando nosotros nos presentamos delante del Eterno y dice, eres limpio, estás sin culpa, estás sin pecado. Pero no porque usted es un irresponsable y es un vagabundo, no señor, sino porque usted ha pagado un precio, porque usted ha muerto, porque usted ha buscado su rostro, porque usted ha hecho la voluntad del Eterno, y el Padre dice, es quitada toda tu culpa y es limpio tu pecado. Es impresionante cuando el Padre Por eso era lo más hermoso, no era que el Padre sanaba a un cojo, ni hacía ver a un ciego, sino decía, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más valioso? ¿Que un ciego vea o que sus pecados sean perdonados? Que nuestros pecados sean perdonados. Es más valioso. Porque si hay pecado no podemos estar delante de la presencia o no podemos entrar a la presencia del Eterno. Pero dice, es quitada tu culpa. Eres muy amado, yo te amo. No, eso es maravilloso. Dice más adelante, el versículo, está atento a las palabras, versículo 11 de Daniel 10. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y mi mano hizo todas estas cosas. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Elohim, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he sido enviado. A causa de tus palabras yo he venido, dice en esta versión. La palabra de Yahweh es una fuente inagotable de riqueza, pero al mismo tiempo es tan sencilla y tan simple que dice que cualquier niño lo puede entender. De modo que se asume hasta que cualquier niño pueda entender la palabra. En el versículo 9 hablábamos, Lucía nos enseñaba de que la manera que Daniel dispuso su corazón a humillarse delante de Yahweh, ¿qué fue lo que lo hizo de manera práctica para comenzar a entender a Daniel? El que era diligentemente con los libros. ¿Qué hizo Daniel para poder entender que ya habían pasado o que había una profecía de 70 años? ¿A dónde se fue? A los libros, ¿cierto? Donde decía que se iban a cumplir 70 años de exilio. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros poder entender o poder disponernos o poder entender la palabra del Eterno? Es cuando nosotros miramos diligentemente la palabra del Eterno. Entonces vemos otra parte, otra característica de la guerra espiritual: el mantener en la palabra del Eterno. No solamente que usted la lea, sino que usted la ponga por práctica, la ponga por obra y la viva. Eso es lo que le hace a usted en que la guerra espiritual sea a favor de nosotros. Que lo que se esté viviendo más adelante vamos a entender de que esa guerra que aún había tenido el mismo Mashiach contra las potestades, contra esa potestad de Persia, no era de golpes. Uno a veces se imagina al Mashiach por ahí dando espada y dando golpes. No. Y vamos a entenderlo, cómo es la guerra espiritual. Y cuando viene una palabra de respuesta es impresionante, porque hay un abogado que peleó por nosotros. ¿Pero por qué peleó el abogado por nosotros? Porque había alguien o hay humillación antes de. Ya lo vamos a entender más adelante para que podamos comprender ese tiempo. Entonces, ¿qué nos hace nosotros poder comprender la voluntad del Eterno y permanecer en la presencia? La diligencia a la palabra. Vamos al versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme.
y quede allí con los reyes y quede allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y usted se pone a imaginar, pero ¿quién va a pelear contra el Mashiach? ¿Cierto? ¿Quién se la va a oponer al Mashiach si es el Mashiach? Es el mismo hijo de Yahweh. Y vamos a empezarlo a entender. Daniel, que desde que se empezó a humillar a Yeshua, Yeshua iba a venir a Daniel, pero dice que por 21 días se demoró en manifestársele a Daniel, porque dice que se le opuso el príncipe del reino de Persia, una potestad. Recordemos que nosotros, nuestra lucha es espiritual, que nuestra guerra no es contra ¿qué? Sangre ni carne, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que hay una potestad o un gobernador que está en medio de cada país, son totalmente diferentes. Entonces, así como en el reino de los cielos hay jerarquías, por así llamarlo, en el reino de las tinieblas también. Acá está hablando de alguien que se llama Mijael, ¿cierto? Dice que él es el que protege, el protector, pero ¿el protector de quién? Solo de Israel. A veces cuando dicen, Arcángel Miguel, protégeme a mí. No, él es el que protege y guarda la nación y a Israel. Él es enviado específicamente a eso. Y vamos a entender una profecía más adelante, que cuando venga el tiempo del fin, dice que el Padre le va a decir, quítate de ahí. Porque todo lo que tiene que vivir Jerusalén y todo lo que tiene que vivir Israel es lo que le va a llevar a la humillación y al reconocer a Yeshua. Porque es que mandan bombas, mandan muchas cosas contra Israel y allá medio caen poquitas. Sí, hay de pronto cosas, pero no de la magnitud como lo mandan. Porque hay un protector que cuida a Israel. Y ese ángel protector o ese malak grande y protector es Miguel. Y lo vamos a entender aquí más adelante. Dice, ¿cómo es que Yeshua, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se está peleando con alguien y lo está demorando 21 días? ¿Cierto? Es como uno. Estamos hablando de una potestad espiritual de Persia que se opuso a luchar con Yeshua por 21 días, que son 3 semanas, que lo que mirábamos acá. En primer lugar, aprendemos un principio de la lucha espiritual, y es que hay ángeles específicos que están controlando diferentes naciones. Sí, así como algo que aprendía con nuestros pastores, y era de que usted también debe pedirle permiso al Eterno cuando usted va a orar por una nación o por un barrio. ¿Qué pasa? Si usted no está preparado, pues ahí es donde viene el ataque del enemigo, que va a decir, usted es un tonto, ¿cierto? Como cuando muchos en medio querían hacer lo mismo que los discípulos en Hechos de los Apóstoles, que querían hacer lo mismo que los discípulos, echar fuera demonios, y decían, en el nombre de Jesús, de los que predican los discípulos. Y dice que vino impresionante y los golpeó y los volvió nada, por estar haciendo cosas que no tenían que hacer, ni siquiera tenían la autoridad de hacer eso. Quiere decir que cuando el Padre le demanda a usted, o cuando usted dice, Señor, yo voy a orar por mi barrio se llama Ciudad Verde, mi barrio se llama Llanos del Soacha, si es tu voluntad que yo ore por esa nación, el Padre le va a usted la autoridad para usted orar, porque hay potestades, hay demonios, hay potestades en medio de los aires, que de pronto usted no ve, pero que son genuinos, son reales, y que si usted no es una persona, no está en la santidad del Eterno, no tiene la autoridad por parte del Eterno, pues le van a dar duro. Es como cuando usted va a orar por una familia. No, es que yo oro por todas las familias de la nación. No sea loco para orar, o no sea loca. Hay que pedir la dirección del Eterno. Que pedir, Padre, ¿es tu voluntad que yo ore por esta persona? Esa persona es drogadicta, esa persona es una prostituta, es una persona endemoniada. ¿Quieres que yo ore por esa persona? ¿Sí? Ahí es donde usted pide permiso para. Porque es que a veces se nos olvida que nosotros, aún para las cosas espirituales, necesitamos pedir permiso. Usted no puede hacerlos porque se le dio la voluntad y usted ya se cree el super santo. No.
Es como cuando usted va a ir a visitar a una familia. ¿Es tu voluntad que yo vaya donde esa familia? Pero es que padres necesitan, sí, todos necesitamos. Pero ¿qué hay? Hay potestades o hay legiones en los cuales usted tiene que tener la autoridad del Mashiach para poder sacarlas, o para poder enfrentar, o para poder ir a visitar a esa familia, o para poder simplemente orar por ella. Son cosas que uno dice, Señor, ¿eso toca hacer? ¿Ese es el orden? Sí. Porque es que usted no se puede meter en cosas que son espirituales, que de pronto usted no las ve, pero son reales. Y es ahí donde decía, ¿por qué no pudo venir un ángel cualquiera a pelear con esa potestad, o con esa potestad que era que era el de Persia? ¿Por qué tuvo que traer a Miguel? Porque cada uno tiene una autoridad totalmente diferente. ¿Por qué no un ángel cualquiera? Porque cada uno ya sabe cuál es el orden. El Padre es un Dios de orden. Y usted coloca, es como si yo decía, todos los servidores sirvan. No, hay un orden, ¿cierto? Y hay un cronograma, y hay un orden específico. Es lo mismo que pasa ahí con el Eterno, o lo mismo que pasa cuando usted va a orar por una nación. Entonces, algo que nosotros debemos aprender es primero a pedirle permiso al Eterno. Y si es la voluntad del Eterno, el Padre le va a dar a usted la autoridad de orar orar por su nación, orar por su barrio, orar por X o Y persona, pero siempre y cuando sea la voluntad del Eterno. Entonces, ¿las cosas espirituales son delicadas? Son delicadas, y no es un juego. No es porque es que yo ya conozco la palabra y entonces yo hago locuras y hago lo que se me dé la voluntad. No, porque ahí es donde el enemigo le da más duro. Y eso lo vemos en algunos de los, más adelante, sí, lo tengo acá la referencia, le digo acerca de lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles, por hacer esas cosas. Dice, dice que hay huestes y potestades de maldad, y también hay ángeles espirituales, o malajín, o serafines, querubines, en diferentes naciones, todos con un propósito diferente, ¿cierto? Porque es que hay ciertos barrios o hay ciertos lugares que la potestad es totalmente diferente. Que lo que sucede, o la fuerza espiritual que hay ahí, o la parte demoníaca que gobierna esos aires es totalmente diferente. La misma problemática de Chapinero acá no es la misma. De un barrio a otro no es la misma. Hay unos que son donde hay más delincuencia, o donde hay más violencia, o donde hay, es diferente. Todos son totalmente diferentes. Hay una potestad que gobierna cada región, cada barrio, cada municipio. Porque usted dice, no, pero por ejemplo Pereira. ¿Usted se ha escuchado de Pereira? Una potestad tremenda, que no es la misma que de pronto usted ve en Cali. Son potestades totalmente diferentes. Pero también hay ángeles malajín que acampan alrededor de las naciones, que pelean a favor de su pueblo, que pelean a favor de los que se humillan delante de la presencia del Eterno y pelean por nosotros. El mundo físico es solamente un reflejo del mundo espiritual. Así como está el presidente de Colombia, de México, de Estados Unidos, así también existe la contraparte espiritual. Y hay potestades, estos ángeles en ocasiones influyen a los gobernantes para hacer lo que Yahweh quiere. Es decir, hay ocasiones en que Yahweh le dice a un ángel que vaya conforme a algún gobernante para que lo influya y tome determinadas decisiones conforme a lo que él quiere que suceda. Entonces uno dice, ¿cómo así, Padre? Acuérdese que nada se sale del control del Eterno. Y lo que nosotros hemos venido estudiando en Daniel es algo que usted tiene que quitarle mucha religiosidad de la cabeza, ¿sí? Porque uno va a decir, pero Padre, fueron exiliados por los medos y los persas, pero a través de ese Ciro, el grande, del que hablábamos, que era de Persia, el Padre usó la vida de ese hombre para que ellos volvieran a Jerusalén y les diera el permiso. ¿Qué pasó con Nehemías? ¿Quién le dio permiso? Artajerjes, ¿cierto? ¿Quién lo usó? ¿Quién le doblegó el corazón? El Padre. Entonces a veces vemos, decimos, no Padre, pero tanta maldad, tanta cosa. El Padre tiene control de todo. Y es algo que a veces se nos sale de la cabeza, o no podemos entender cómo el Padre aún también envía a sus ángeles para que esa persona tome una decisión, cambie una decisión. ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepienta.
todo eso lo permite el Eterno para que un pueblo se arrepienta y busque la presencia del Eterno. ¿Qué pasó cuando usted se enteró que lo que ahorita va a gobernar el 1 de enero, año greco-romano, va a ser una sodomita? Y uno dice, no, padre, pero... ¿Sí? Y entonces, ¿qué lo lleva a usted? A orar, a humillarse. Porque van a venir y cambiarán muchas leyes en los colegios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros de papás? Ah, no, pues las leyes son así. No, toca obedecerlas, mamita, papito. ¿Usted se levanta en qué? En humillación y en clamor delante del Eterno. Y muchos de los cuales estamos viendo de las injusticias y todo, ¿qué está haciendo el pueblo? Levantándose, oremos, clamemos. Usted ha visto memes y muchas cosas, pero hay otros que dicen, oremos porque así no va a cambiar Colombia, clamemos. Ah, hay un despertar. Y eso es lo que tiene que pasar, o todo lo que tiene que suceder aún con el pueblo de Israel para que se arrepienta, con Jerusalén para que se arrepienta. Por eso yo le decía, y más adelante vamos a entender en qué profecía nos dice, donde el Padre le dice a Miguel que se haga a un lado, que ya no proteja más a Jerusalén, para que venga la guerra que tiene que venir. Listo, dice, primeramente no tenemos que imaginarnos que estaban peleándose a golpes, no es una lucha a golpes, es un tribunal de justicia. Se estaba haciendo argumentos y contraargumentos cuando se lleva un caso ante la corte, ante los tribunales de justicia, se demoran semanas. ¿Usted ha visto cómo es la justicia acá? Años, ¿cierto? Semanas tras semanas, meses o hasta años. Dice en la escritura que en los cielos está lo que sería el fiscal, el acusador, el que está acusando de día y de noche al pueblo de Israel, que es Hasatán. Satanás es el acusador del pueblo de Israel. Hay un ángel específico que protege y guarda al pueblo de Israel, que es Miguel, en hebreo Mijael, que significa quien como Elohim, quien como Yahweh. Entonces el nombre de este ángel representa la misión de este ángel específico. La misión de Miguel es manifestarse al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel diga, ¿quién como Yahweh? En otras palabras, ¿por qué Dios protege al pueblo de Israel? Porque como Dios misericordioso y clemente, entonces Dios protege a su pueblo por amor, porque con amor eterno te he amado, dice la palabra. A nivel de demanda y contrademanda, ¿quién es el abogado de Israel? Yeshua. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no transgredas la Torá. Mas si alguno hubiese transgresido la Torá, abogado tenemos en el Padre, a Yeshua el justo, y él es la propiciación, el pago del rescate por vuestros pecados, y no solamente por los vuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que Yeshua es el abogado, Satanás es el acusador, Satanás tiene su séquito de ángeles que está moviéndose en las naciones, y las naciones son las varas de que Dios usa para disciplinar a su pueblo de Israel. De manera que si el pueblo de Israel está transgrediendo la Torá, la manera de Dios disciplinarlo es traer una nación que le lance proyectiles a ver si se arrepiente. Y esa es la estrategia de Dios. ¿Cuál es la varita? Nosotros damos varita a los hijos, ¿cierto? Y eso, toca corregir a los niños. Pero ¿cómo nos corrige el Eterno a nosotros? Colocando personas que uno dice, pero este gobierno, Señor. Siga transgrediendo la Torá. Sí, porque las naciones, aún vemos todos esos imperios que fueron en contra de Israel, fue a causa de la desobediencia. ¿Por qué los exiliaron? ¿Por qué los sacaron de su tierra? Por desobedientes, por profanar lo que era santo, por no guardar los días de jubileo, los años de jubileo, el año de jubileo, por no guardar la Torá. Entonces dice que la estrategia de Satanás es acusar a Israel citando las consecuencias del pecado de Israel. Si seguían pecando con el propósito de que Yahweh destruyera a Israel, y estábamos mirando cada cosa que hace el pueblo de Israel y usarlo en contra del tribunal de Yahweh, de manera que Dios, ¿qué hace para hacer si le están presentando argumentos y acusaciones al juez que le están presentando pruebas? ¿Qué quiere decir esto? Que la guerra que estaba viviendo eran las acusaciones que Satanás ponía contra Israel. Pero mira, tu pueblo no se ha determinado. Mira tu pueblo que sigue pecando. Mira tu pueblo que no se ha arrepentido. Mira tu pueblo lo que hace. ¿Por qué no viene la respuesta? Porque hay argumentos de Hasatán.
Porque el padre no puede traer respuesta a la vida de una persona. Padre, ¿pero qué le vas a dar respuesta? A una persona que no te ama, a una persona que te deshonra, a una persona que no guarda tus días santos, a una persona que son como los cerdos que van y se revuelcan en el mundo. Dígame, ¿cómo quiere una persona que padre le dé una respuesta? ¿Cómo quiere que el padre le dé una respuesta si Satanás tiene argumentos? Esa era la pelea de Persia contra el mismo Yeshua. ¿Qué estaba pasando y por qué estaba clamando Daniel? Porque el pueblo no se arrepentía. El pueblo no se arrepentía. ¿Qué argumentos tenía el rey de Persia o esta potestad que era gobernada por Hasatán? Pero mira tu pueblo, se asimilaron. Pero mira tu pueblo que ya no te busca. Pero mira tu pueblo que ya no te honra. Mira tu pueblo que es rebelde, que es terco, que es obstinado. No viene la respuesta. ¿Cuándo viene la respuesta? Cuando ya no hay argumento. ¿Qué pasaba con Daniel? Dice que era un hombre íntegro, sin tacha, que nadie podía por qué decirle, ¿qué le podemos sacar a Daniel si Daniel todo lo hace bien? Daniel obedece, Daniel no se contamina con la comida del rey. Daniel no se deja doblegar por unas festividades paganas. Daniel tiene carácter, Daniel te ama. ¿Cómo podría argumentarse más? No podía haber argumentos. ¿Qué pasó? Vino la respuesta. ¿A causa de quién? De un justo, que era íntegro, intachable, donde podría venir la respuesta y la ayuda y el favor de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que el precio que pagó Daniel fue impresionante, porque si no, no hubiera venido la respuesta. No hubiera venido la respuesta, porque si no, Satanás sigue teniendo argumentos para que el pueblo de Israel no sea bendecido. Y es por el mismo ¿qué? Corazón del pueblo. No es porque Yahweh no quiera traer respuesta a su vida, no es porque Yahweh no quiera traer respuesta a sus hijos, es porque ¿qué argumentos tiene Hasatán contra usted para que la respuesta no venga? Hay que morir y hay que menguar. Esto fue impresionante para mí. Yo le decía al Señor, a veces decimos, no, es que el diablo se antepone, es que el diablo no quiere traer respuesta, no, es que el diablo. Mire, es usted mismo, usted y yo somos la misma piedra de tropiezo para que la respuesta del Mashiach venga a nuestra vida. Porque todavía hay argumentos que Hasatán tiene en contra de nosotros. Porque es que él sí conoce. Dice, no es el todo religioso que va a Shabbat, pero miran en la semana cómo se comporta. No es los niños que van allá a clase, pero mira entre semana lo que hacen. No es esa persona que dice amén y aleluya y mira la pornografía que ve. Mira el odio que tiene. Mira el resentimiento que tiene. Mira que no te ama. Mira que aborrece a su hermano. Mira que es hipócrita. Dígame con qué respuesta o con qué argumento puede pelear un abogado. Si ve todas las faltas, tiene pruebas el maligno. Mira lo que hace en lo oculto. ¿Qué pasaba con Job? Él le pidió permiso para tocar la vida de Job. Y el padre, toca la vida, haz lo que se mueran sus hijos, que se quiten sus riquezas, muchas cosas. Pero decía que él, aún en medio de lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, ya Hasatán no tenía ni un argumento para poderle decir, tu hijo sí te ama genuinamente. ¿Qué le decía? Quítale la familia y ya no te va a amar. Quítale las riquezas y ya no te va a amar, te va a negar. La esposa le decía, niega a tu Dios. Decía, no, el que me dio, él también me puede quitar. Y aún en medio de su sufrimiento, en medio de todo lo que lo estaba abarcando, sus amigos que le estaban diciendo, pero usted qué ha hecho, pero usted lo otro, Decía, Padre, ¿quién soy yo para cuestionarte lo que tú haces? Por eso a lo último él decía, ahora mis ojos te ven. Entonces, y esto era por lo cual la potestad de Persia estaba peleando con el Mashiach. O había un encuentro de guerra por los argumentos que tenía todavía Hasatán contra el mismo pueblo de Israel, porque Israel era desobediente, terco, obstinado. Dice que, sin embargo,
Cuando el Eterno vio a Sodoma y a Gomorra que estaba por destruirla, Abraham le dijo que si destruiría al justo con el injusto. Lejos esté de ti, Señor. ¿Será el juez de la tierra injusto por destruir a los justos con los injustos? Dice que sí. ¿Qué tal si hay 50 justos? ¿Destruirás a esos 50 justos? Y el Señor le dijo que no la destruiría por esos 50 justos. Finalmente por 10, el Señor no iba a destruir Sodoma y Gomorra. Sin embargo, no hallaron ni siquiera de esos 10 justos y por eso Yahweh tuvo que destruir esas ciudades. Tremendo, ¿cierto? Actualmente hay un acusador que está diciendo, destrúyelos, todos se corrompieron. Y justamente en estas 3 semanas, las demandas y contrademandas, lo que hizo que saliera a favor el veredicto y que fuera con alguien a decirle que Yahweh estaba en control, que hubo un hombre llamado Daniel que estuvo 3 semanas afligido pidiendo perdón, con él le cayó la boca a Hasatán. Tremendo lo que hace un justo, un hombre íntegro e intachable. ¿Cómo aún puede traer bendición a un pueblo? O sea, como usted, un justo que paga el precio de día y de noche, ¿cómo puede traer salvación a una familia? Es impresionante, y esto es lo que estaba pasando con Daniel. Dice, nos damos cuenta de la trascendencia que puede tener en los cielos que tú y yo nos unamos a gente como Daniel, a interceder por el pueblo de Israel y por el bienestar del mundo entero. 3 semanas de aflicción y una vez se cumplieron esos 21 días, entonces se presenta y dice, y dije, hablé a mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Vamos en el versículo 19 de Daniel 10. Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro, de la verdad. ¿Cuál es el libro de la verdad? La Torá. ¿Y quién es Yeshua? Dice que lo declarará. ¿Quién es él? La Torá viviente. Entonces es el que declara lo que está escrito en el libro de la verdad. Y aquí viene la respuesta de por qué a veces el Señor se tarda en contestar tus oraciones. Porque a veces el Eterno a veces permite que estés en una tribulación, en una angustia, en una enfermedad, o le pides o le insistes y ves en su palabra que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, por sus llagas fuimos sanados. Vemos todas estas promesas de sanidad y tú oras y oras, pero sigue esta enfermedad. ¿Por qué no como una varita mágica se quita rápido, cierto? Primero que nada, Dios tiene un plan específico para eso. Y tiene tiempos específicos, y sus tiempos no son nuestros tiempos. Y cuando nosotros vamos, es como un ejemplo, como cuando nosotros vamos con nuestros hijos en la carretera y ellos dicen, ¿ya va a llegar? ¿Ya vamos a llegar? ¿Cuánto falta? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Cierto? Y dice que aún aquí el Eterno, cuando queremos decir, Padre, ya está la respuesta, ya Señor, dice que el Eterno tiene el amor y la misericordia para nosotros, para fortalecernos en medio de lo que tenemos que suceder, o lo que tiene que pasar en nosotros, o lo que estamos viviendo. Así que vamos a leer Romanos 8 ya para terminar. Dios mío, yo pensé que podía adelantarme, pero no pude. Romanos 8. El Padre no nos dice cuándo va a llegar la respuesta, ¿cierto? Pero de qué va a llegar, conforme a quién es usted, ¿cierto? Que la respuesta viene a uno que es justo, que es obediente, que es fiel al Eterno. Romanos 8 dice, la vida en el Espíritu, dice acá. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen en Yahshua HaMashiach. Y porque ustedes pertenecen en él, el poder del Rúa que da vida, los ha libertado del poder del pecado que los lleva a la muerte. La ley de Moisés no podría salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Yahweh hizo lo que la ley no podría hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el
como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en este cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Yahweh declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Ruach HaKodesh piensan en las cosas que le agradan al Ruach. Por lo tanto, permitan que la naturaleza pecaminosa les controle la mente. Lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Yahweh siempre, nunca obedeció las leyes de Yahweh y jamás lo hará. Quiere decir que el Padre a través de este versículo nos está enseñando cómo vivir una vida que traiga respuestas y bendición a mi vida. Y es una vida en el Ruach. Por eso, veamos en el versículo 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Yahweh, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Ruach, si el Ruach de Yahweh que vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Ruach HaKodesh en ellos, de ninguna manera pertenecen a él. Y Yeshua vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Yahweh. El Ruach de Yahweh, quien levantó a Yeshua de los muertos, vive en ustedes. Y así como Yahweh levantó a Yeshua HaMashiach de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Ruach HaKodesh, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Ruach hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh no son hijos de Yahweh. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Yahweh cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Ruach se une a nuestro Ruach para confirmar que somos hijos de Yahweh. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Yeshua HaMashiach de gloria de Dios. Pero si vamos a participar en su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Más adelante usted lee y dice la gloria futura y nadie puede separarnos del amor de Yeshua. Y eso es lo que nos manda o lo que nos demanda el Eterno a cómo vivir una vida o cómo yo tengo respuestas. Cómo yo peleo esa guerra espiritual, cómo es esa lucha espiritual. Y ya vimos las características tan importantes que tenía Daniel para poder entender la lucha espiritual, para poder vivir esa lucha. Y aún lo que estaba pasando en los cielos, lo que estaba pasando en los aires los aires celestiales que nosotros no vemos, o los aires espirituales que no vemos. Y hay una lucha constante contra su alma. Así que, ¿cómo nos defendemos? Viviendo una vida en santidad, en el Espíritu. Así Hasatán no va a tener ningún argumento para que la respuesta y la bendición llegue a nuestras vidas. Y así para que usted lo tome los apunte, Efesios 6:12. Y todo Efesios, usted lo puede leer, Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En 2 Corintios 10:3-4 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas. Esas son la manera como el Padre nos enseña en su palabra de pelear una guerra espiritual, ¿cierto? Acuérdese que no es gritando, ni el que más grite, ni el que más zapatee, sino cómo vive su vida y cómo busca la presencia del Eterno. Zacarías 4:6, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Adón a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Efesios 6:13, por lo tanto, toma toda la armadura de Yahweh para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.
Segunda de Timoteo 2:3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Yeshua HaMashiach. Apocalipsis 12:10, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Yeshua, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche ha sido arrojado. Y esa es la gran bendición. Dice que Él nos acusa día y noche, pero a causa de la salvación, que es Yeshua HaMashiach, va a ser arrojado. Y ese es el día final. Segunda de Crónicas 32:6-7. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado a la plaza de la puerta de la ciudad y habló dándoles ánimo diciendo, sed fuertes y valientes, no temas ni os acobardes a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros, dice que es ¿qué? Más poderoso que el Señor que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Elohim para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Primera de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Así que ¿cómo nos toca? En estar en espíritu. Efesios 6:10, por lo demás fortaleceos en el Adón y en el poder de su fuerza. Y el Salmo 18:32-36 para que usted lo tome en su vida. El Eterno me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para terzar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Así que le damos gracias al Eterno por esta hermosa enseñanza. Que sea el Padre aún ayudándonos cada día a buscar más de Él, a que nuestra vida vaya de avance en avance, de madurez en madurez, de victoria en victoria, ¿cierto? Pero que también vaya de mayor avance y de búsqueda del Eterno, porque así es donde nosotros nos vamos a poder ser bendecidos a través de Él, a través de su palabra y que la palabra sea viva en nosotros. Así que bendecimos a todos los que estuvieron conectados hasta ahora. Les recuerdo que a las 5:30 tenemos una enseñanza, el final de el estudio de Bereshit, y es la muerte de Yosef. Tantos tiempo que veníamos hablando de él, que veníamos aprendiendo de él, así que hoy vamos a ver algo maravilloso, algo sorprendente y aún también mucha profecía. Los bendecimos en esta mañana. Shabbat Shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.